En este momento nos acompaña el abogado constitucionalista Germánico Maya para hablar sobre el toque de queda y sobre los resultados que han obtenido el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa. Bienvenido, Germánico. Muy buenos días, muchísimas gracias por la entrevista. A través de este importante medio, también presento mi saludo a la ciudadanía. Estoy a las órdenes. Buenos días, Germánico. Sí, por supuesto, estamos aquí en Radio Fuego 106.5 FM y por supuesto quisiera entrar con esta pregunta más general sobre el tema del toque de queda. ¿Cuál es su lectura sobre esta nueva medida que aplica el gobierno para obviamente contrarrestar las estructuras criminales y afectar a todas las economías criminales, ¿no? Toda limitación a las libertades que todos los ciudadanos tenemos derecho a gozar, toda esa vida a la que hemos estado acostumbrados por varias décadas, algunos unos más, otros menos, para ejercer, repito, nuestras libertades, nuestros derechos individuales y colectivos, cuando se ven mermados por medidas de esta naturaleza, nos afecta. Eso es incuestionable. No podemos nosotros sino criticar cuando se da una medida de estos, ya por esta razón, ya también porque se lesionan derechos y facultades de terceros, por ejemplo, aquellos que viven del comercio, de actividades, sobre todo en horas nocturnas. Pero tenemos que tomar el hecho de que por décadas igualmente se ha permitido que el crimen organizado, que la delincuencia hagan cuna y escuelas y universidades en el país, se enquisten en las principales funciones y poderes del Estado, en los principales estamentos e inclusive en instituciones financieras dentro del país. Y la única forma de combatir esto es realmente con medidas extremas, con medidas que demandan sacrificios extremos, también valga la redundancia, de todos los ciudadanos. Uno de ellos es precisamente el del toque de queda. Abogado, muy buenos días, bienvenido a Fuego News. Realmente hemos visto este toque de queda ya en total, ya llevamos 30 días, en total y sumando el toque de queda anterior. Sí, ¿qué responde esta medida? ¿Qué señal nos está dando el gobierno? ¿Que están perdiendo la batalla o que hemos perdido totalmente el control territorial? No, yo sostengo exactamente todo lo contrario. Y es que la presencia del Estado con su aparato represor y de otras funciones del Estado, como quien entra a ejercer inmediatamente sus facultades, como es la función judicial a través de Fiscalía, Policía Judicial y las unidades penales y cortes, está demostrando que existe la predisposición que no ha habido antes. Y esto es muy importante el resaltar. No ha habido quien, como se dice en el argot popular, le ponga el pecho a las balas y salga a enfrentar a este Ecuador delincuencial que subyace, desgraciadamente, y que convive con nosotros en el día a día. ¿O acaso podemos negar que el narcotráfico, el narcolavado, que son los que generan este tipo de actividades criminales, no transita, no vive, no comercia, no ejerce funciones en el aparato estatal, legislativo y judicial de nuestro país? Entonces, el enfrentamiento a qué sé yo, a esta institucionalidad podrida es realmente muy beneficioso, no para ahora, porque todo el mundo quisiera ver un resultado inmediato, sino para el Ecuador a mediano plazo, para el Ecuador que nosotros queremos, para nuestros hijos, para nuestros nietos, para volver a aquel Ecuador que quienes ya tenemos algunos años recibimos de nuestros padres, un Ecuador de paz, un Ecuador de desarrollo, un Ecuador de armonía, que es lo que se ha perdido. Ahora vivimos un país nacido de la confrontación, nacido precisamente de la controversia,
porque allí es donde hace cuna, precisamente, la delincuencia y todos estos estamentos criminales que he conversado. Y abogado, ¿cómo hacemos para cambiar todo eso? O sea, eso es lo importante, de replantearse y cambiar todas estas cosas que nos está mencionando. Yo sé que es complejo el tema, no se lo puede cambiar de la noche a la mañana, pero se puede hacer algo, ¿no? ¿Qué opina usted? Hemos conversado en reiteradas ocasiones y en importantes foros sobre qué es lo que le hace falta a la sociedad ecuatoriana. Y todos concluimos en algo que es vital: volver a la educación primaria que tenemos que tener todos los ecuatorianos. Es decir, la educación en el hogar, la educación que imparte el padre y la madre al hijo desde que nace. Una educación que debe ser o debe nacer del ejemplo del comportamiento del padre, de quienes son mayores en edad para con los inferiores, a efectos de que se discipline, a efectos de que conozca que el mejor y el más importante logro que tiene una persona al llegar a una madurez es ser una persona honrada, es ser una persona honesta, es ser una persona que no vive de la delincuencia ni de desviaciones en su comportamiento ético y social. Es volver nuevamente a los ojos a la educación desde los primeros grados o niveles de formación para darle al chico, al niño, educación cívica, para que aprenda nuevamente qué es y dónde vive, lugar natal, geografía, historia, moral, cívica, insisto. Estos elementos hacen que se formen ciudadanos buenos, que haya una sociedad que cambie, que piense que no es lo más importante tener ropa de marca y que piense que no es más importante tener el Porsche, o que no piense que es lo más importante tener jugosas sumas de dinero, no importa cómo se consigan. Este es el cambio que debe hacerse y, como expreso, no es un cambio que pueda hacerse, empezar controlando a todos aquellos factores de degeneración social como lo está haciendo, entiendo yo, el gobierno ecuatoriano. Abogado, uno de los problemas institucionales que atraviesa el Ecuador es el debilitamiento de la función judicial. ¿Cuáles son los riesgos que nosotros tenemos al momento de parecer jueces que al parecer le están dando la oportunidad y la ventana a que los criminales salgan libres y no asuman las consecuencias de sus actos? ¿Cuáles serían los riesgos que correría el país y qué consecuencias podemos llegar a tener tanto a corto, mediano y largo plazo? Indiscutiblemente que el sistema judicial, la función judicial, es la piedra angular de la democracia. Si no hay una función judicial, no hay democracia. Si no hay un fiscal de categoría, un fiscal que represente realmente al sistema persecutor y titular de la acción penal, si no tenemos una corte de justicia debidamente integrada y por ende las cortes provinciales y las unidades judiciales, si no tenemos un consejo de la judicatura formado por gente capaz, por gente que tenga trascendencia y brillantez en su carrera y un ejemplo para dar, no podemos esperar que ésta funcione en debida forma. Entonces, lo peligroso, como usted dice, de que no tengamos una función judicial, radica precisamente en que haya un señor como el ministro Reinberg que sale todas las noches a combatir la delincuencia y una cantidad de sinvergüenzas jueces que al mediodía les están poniendo en libertad. Entonces, el gran peligro consiste en que precisamente dentro de este estamento judicial se boicotea la función pública de querer combatir adecuadamente el narcotráfico y a toda la economía criminal que subyace con él. Y abogado, dos preguntas antes de ir terminando. ¿Se puede hacer público el rostro o el nombre del juez que deja en libertad a un delincuente? Porque este anuncio se ha hecho bastante polémico en redes sociales hace algunos meses, de exponer los rostros de los jueces que han dejado libre a ciertos delincuentes. ¿Se puede hacer eso? Segunda pregunta, el tema del concurso de los fiscales. Sabemos que ya están algunos resultados de estos 7 postulantes mejores calificados sobre 50 puntos.
La primera es Daniela Camacho con 48 puntos de 50. Sabemos que en el séptimo lugar está José de la Gasca, el exministro de gobierno del presidente Daniel Noboa. Uno de los primeros en reaccionar fue José de la Gasca, quien anunció que impugnará estos resultados. ¿Qué nos puede decir sobre estas dos preguntas que le mencioné en este momento? Y por supuesto, brevemente, porque nos quedan pocos minutos. A ver, yo le voy a decir y voy a contestar la última parte de la segunda pregunta, que es algo que me llega más y que estoy más al tanto. Sí. Debo decirle que es incuestionable el hecho de que no puede un concurso para fiscal demorar tanto tiempo. Yo no conozco las razones por las cuales se hacen reglamentos en donde permite precisamente que lo largo de los periodos de impugnación, lo largo de los periodos de examen o análisis, ingresen por estos precisos plazos largos que se dan todo tipo de influencias, presiones, objeciones, acciones de protección con el objeto de impedir, boicotear o desacreditar el proceso de elección de fiscal. Un proceso de esta naturaleza, llevado por gente capaz, por gente honesta, por gente que tiene buenos propósitos, no puede demorar más de 30, 40 días. Sin embargo, he escuchado que por ahí el reglamento impide que antes de noviembre se pueda tener un fiscal. ¿Por qué? Dígame usted, señor licenciado, ¿por qué? ¿Qué es lo que se busca? ¿Acomodarse o buscar un candidato que sea el que más ofrezca, el que más negocie para llegar a la presidencia, a dichas funciones? ¿O se quiere que el poder político negocie con quienes tienen que elegir para ubicarles debidamente cuando sus funciones terminen, como pago a la gestión que están buscando? No, señor. Tiene que elegirse a la mayor brevedad posible al fiscal porque es vital el contar con un elemento que sea el titular de la acción penal con la debida brillantez y trascendencia como para darnos la seguridad jurídica que tanto reclamamos como ciudadanos. El no hacerlo es precisamente todo lo contrario. Es buscar la inseguridad jurídica, es buscar que se permee el narcotráfico, el narcolavado, las economías criminales, llámese como se llame, minerías ilegales y la misma política que está enseñada a mangonear al sistema judicial para de esta manera apoderarse también de fiscalía. Entonces yo llamo la atención de la ciudadanía, que debería reclamar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que no hacen falta plazos. Si se tiene el mayor puntuado, pues tomen inmediatamente las pruebas, ratifiquen o recalifiquen, lo soliciten en un término inmediato y desígnese en 30 o 15 días más al fiscal general. No hace falta más shows, ni hace falta más exposiciones públicas, que es lo que buscan al parecer los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, con miras a una proyección política que sin duda busca. Totalmente de acuerdo, doctor. Pero básicamente está de acuerdo con esto de impugnar, o claro, es legal que se pueda hacer, pero está de acuerdo con la impugnación del exministro de Gobierno José de la Gasca en este concurso que quedó séptimo. No conozco en realidad, sé que el señor de la Gasca es un profesional de primera categoría. No conozco las razones por las cuales la calificación de él sea inferior a otras. Tendría que estar como miembro del consejo que asesora a su vez al Consejo de Participación Ciudadana para que la calificación. Pero lo que sí es claro es que todo el mundo tiene derecho a impugnar, como todo el mundo tiene derecho a que esa impugnación sea tratada inmediatamente, no en largos plazos, que se recalifique, que se busque, por ejemplo, a los decanos de las facultades de jurisprudencia para que revisen las calificaciones, ¿ya? Y en un plazo de 8 días máximo presenten un informe y que en base a este informe se ratifique o se reclasifique a cada uno de ellos. Y basta de estos shows, repito, porque estamos frente a un show político que genera a su vez un producto demasiado manoseado para ser la primera autoridad del sistema fiscal en el Ecuador.